buenas tardes, señoras y señores, queridos socios, amigos. Bienvenidos a este Salón La Lengua, Salón Rotonda del Centro Riojano de Madrid. Y para todos aquellos que nos conozcan, saben que el Centro Riojano nos gusta estar a la actualidad de todo lo que acontece en la vida cotidiana, con todas las cuestiones culturales. Y hoy estamos de celebración porque hace 5 días la cetrería fue declarada a la Comunidad de Madrid bien de interés cultural en esta comunidad, ¿no? Así que, y con motivo de ello, vamos a hacer esta conferencia que ya la llevábamos hablando durante bastante tiempo. Y para mí es un auténtico honor poder presentar a don Antonio, el excelentísimo señor don Antonio de Castro y García de Tejada, que antes de nada tengo que decir que es riojano, es logroñés y es el halconero mayor del reino y del subpriorato de San Jorge y Santiago de la Orden de Malta. Y nos va a acompañar aquí con nosotros, como todos ustedes están viendo, Melita. Que Melita es el halcón maltés que fue entregado por las autoridades de la República de Malta al rey de España. Por lo tanto, quiero que veamos un poco ese concepto que vamos a tener en el día de hoy de poder conjugar lo que es la cetrería y la diplomacia. Y junto a Antonio me complace presentar a un gran amigo de esta casa, como es el excelentísimo señor don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila, que es historiador y director de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Y Manuel, un auténtico placer de nuevo tenerte en estos salones del Centro Riojano de Madrid y poder compartir mesa aquí contigo. Así que a todos ustedes les doy la bienvenida al Centro Riojano. Ya ven que tenemos una actividad bastante variada, fruto de ello es este acto que va a tener lugar. Y le voy a ceder el turno a continuación a don Manuel Rodríguez de Maribona. Gracias. Ilustrísimo señor don José Antonio O. Pérez Caño, presidente del Centro Riojano, excelentísimo señor don Antonio de Castro y García de Tejada, nuestro excelso conferenciante de hoy, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, amigos todos. Resulta para mí un enorme placer el presentar hoy aquí otra conferencia, en esta que considero también mi casa, por todas las atenciones que su presidente, mi querido amigo José Antonio O. Pérez, su Junta de Gobierno y todos sus socios me dispensan continuamente con tan elegante amabilidad. Y esta vez el placer aumenta sobremanera al tener la oportunidad de presentar a uno de mis mejores y más antiguos amigos, el excelentísimo señor don Antonio de Castro y García de Tejada, con quien me une una vieja y gratísima amistad, nada menos que desde mediados de los años 80, en los que Madrid era un hervidero de actividades de toda índole, en el que los que entonces éramos jóvenes nos ocupábamos con verdadero afán de aprender tanto como de divertirnos. Tendría tantas anécdotas personales que contar y tantos planes culturales o lúdicos que hemos realizado juntos, cuando las noches eran interminables, que nos desviaríamos del verdadero tema que hoy hemos venido a presentarles. Antonio de Castro ha sido, queriéndolo o no, el precursor de una línea de investigación que ahora siguen algunos profesores y catedráticos de historia y que él inició comenzado el año 2000, cuando encontró por casualidad en el Archivo Histórico de la Nobleza, buscando documentación sobre su familia castellana, un cuerpo documental que acreditaba la existencia del gremio de halconeros de la Real Caza de Volatería, nombre con el que se conocía durante la Edad Media y el Antiguo Régimen esta agrupación profesional de halconeros al servicio de los reyes de España. Tras casi un año de investigación y de continuos desplazamientos a Toledo, donde se encuentra este archivo, dependiente del Archivo Histórico Nacional, Antonio empezó a escribir sus primeros artículos en la prensa cinegética especializada, especialmente en la revista Trofeo. La posterior recuperación testimonial del Real Gremio de Halconeros
representó un hito en el mundo de la cinegética y la historia madrileña, cuyo relato espero que Antonio se anime a compartir con todos ustedes en otra ocasión, porque merece la pena escucharlo. La realidad es que Antonio, sin ser licenciado en Historia, él siempre recalca que no es un historiador al que le gusta la cetrería, sino un cetrero al que le gusta la historia. Ha realizado investigaciones muy bien articuladas y acreditadas, estudiando fuentes documentales poco tratadas o directamente desconocidas sobre cetrería histórica, sobre hidalguía o sobre el señorío del Solar de Tejada, señorío histórico de origen medieval, propiedad colectiva de su extensa familia, que desde la Sierra de los Cameros, en la actual Comunidad de La Rioja, se extendieron por los 4 continentes. Antonio ha sido el descubridor de la asistencia histórica del Real Gremio de Halconeros y promotor de su recuperación, logrando incluso que su majestad, el rey don Juan Carlos, aceptara ser protector regio. Fue también el promotor de la testimonial recuperación del tributo del halcón maltés, consiguiendo la colaboración de la Armada Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades maltesas. Con este motivo, recuerdo como uno de los viajes más interesantes y divertidos el que hicimos a Palma de Mallorca, invitados por el Real Gremio de Halconeros, por el Cabildo Insular, que nos agasajó sobremanera y en cuya catedral tuve el honor de ser investido como caballero o halconero honorario. Como quiera que una actividad tan antigua como la cetrería, carecía en España de santo patrón, solicitó junto con don Emilio Mora Lorenzo a su santidad el Papa Francisco que declarase al santo duque de Gandía, San Francisco de Borja, como patrono de la cetrería española, obteniendo del Papa en el año 2010 tal declaración universal. Colaboró aportando importantes adhesiones de las más prestigiosas instituciones y organismos españoles para sustanciar el expediente con el que se obtuvo la declaración por la UNESCO de la cetrería como patrimonio cultural de la humanidad, de carácter inmaterial. Fue promotor y aportó las justificaciones históricas para la declaración de la cetrería como bien de interés cultural en las comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. Y he de aconsejarle que también lo haga en la del Principado de Asturias, no solo porque ambos pertenezcamos desde hace muchos años al Real Cuerpo de su Nobleza, así como la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, sino porque allí tenemos bellísimas pruebas de la práctica de la cetrería medieval, que ya me llamaban la atención cuando era un crío en los viajes culturales que organizaban mis padres para que junto con mis hermanos conociéramos la historia y el arte por todo el ámbito hispánico, refiriéndome, claro está, a los tan bellísimos como antiguos capiteles románicos de la iglesia de Santiago de Arlós, en la de San Juan de Priorio y en el monasterio de San Pedro de Villanueva. Antonio de Castro colaboró también aportando sus conocimientos sobre la historia del señorío de Tejada en la preparación del expediente que declaró este antiguo señorío colectivo en bien de interés cultural, consiguiendo que por primera vez en la historia de estas importantes declaraciones lo fuera una corporación nobiliaria. Sus aportaciones a la historia más desconocida y singular de Madrid permitieron y promovieron que el Ayuntamiento de Madrid pusiera el nombre de Halconero del Rey a una calle del trazado urbano de Madrid. Ha sido el editor y coautor de la obra colectiva Túnez 1535, Halcones y Halconeros en la monarquía y la diplomacia españolas, en la que participaron profesores e historiadores de la talla de don Alfredo Alvar, don José Ignacio Ruiz o el Marqués de la Floresta, obra que fue presentada nada más y nada menos que en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. En el orden deportivo se ha proclamado subcampeón de España de cetrería, con perro de muestra, campeón de España de altanería en estilo, 3 veces campeón de España en altanería por equipos, así como campeón de cetrería en La Rioja, Castilla-La Mancha y Andalucía. Para finalizar, quiero destacar que, así como sin ser historiador, ha realizado interesantes y singulares investigaciones históricas, sin ser diplomático, también prestó servicios distinguidos en este campo a la nación, algunos de carácter reservado, que le valieron ser condecorado con la más alta condecoración civil que concede el Reino de España, a aquellas personas que se destacan de manera extraordinaria con trabajos e iniciativas que redundan en servicio de la nación. La Real Orden de Carlos III. Condecoración que le fue impuesta el pasado año 2017 en el Palacio del Senado, a cuyo brillante acto tuve el honor de asistir.
Se encuentra también en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil, de la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, así como de la Cruz del Mérito Naval que le impuso en el Cuartel General de la Armada don Sebastián Zaragoza, Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada Española. Para terminar, y así dejarle la palabra a nuestro conferenciante, les diré que admiro enormemente a mi gran amigo Antonio de Castro y García de Tejada, y admiro la magnífica labor que ha hecho en España, habiendo logrado que yo también sea un auténtico enamorado de este antiquísimo arte de la cetrería, a pesar de que años ha, viajando los tres, Antonio, su halcón y yo, a mi casa de Salinas, en aquel antiguo coche mío, para pasar unos días al bellísimo arte. Perdón, le dio por dejar unas imborrables huellas, tanto en la tapicería del vehículo como en la encuadernación de los viejos libros de piel de mi biblioteca. Pero si es por este ancestral arte de la cetrería, si es por este ancestral arte de la cetrería, todo se queda en el olvido, mi querido Antonio. Muchas gracias. Es que me he reído porque, aparte de que sea rigurosamente cierto, ahora al contarlo he visto la imagen y además yo tengo fotos. En fin, queridos amigos, querida familia, muchísimas gracias. Queridos gobernadores, embajador de la Liga Árabe, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión, por supuesto, José Antonio, que me hayáis invitado, porque obviamente, parafraseando de manera barata, cutre, a Machado, pues si su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, creo que era así, mi infancia es recuerdo de las plazas de Logroño, de las calles de Logroño, de mis amigos de Logroño, y entonces dar una conferencia en el Centro Riojano me hace especial ilusión. Manuel, no puedo más que agradecerte tus palabras, me he reído mucho, has sido muy generoso y el cariño es mutuo. Y bueno, hoy lo que venimos a hacer realmente es celebrar la declaración de la cetrería como bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, hace ya 10 años creo recordar, y ya conseguimos que fuese declarada bien de interés cultural en Castilla-La Mancha, como hemos dicho, Castilla-León, Extremadura y Andalucía. La Asociación Española de Cetrería, la ECA, es la que ha promovido estas declaraciones y ha promovido la ejecución de los expedientes, y por supuesto han contado siempre con el apoyo y la ayuda tanto del Gremio de Halconeros como mi propia ayuda, que en fin, de cetrería histórica, pues hemos conseguido encontrar documentos muy importantes, como todo lo que tiene que ver con la asistencia y la historia del Gremio de Halconeros vinculado a Madrid, pero que eso daría para otra conferencia, como otros aspectos de la cetrería, porque claro, el problema de la cetrería es que es una actividad minoritaria, muy poco conocida. Muchas personas, lo único que han visto del mundo de la cetrería pues son esas exhibiciones que se hacen en los pueblos, en los zoológicos, en algún sitio en el que se llama un ave de presa al puño. Claro, cuando luego de repente les dicen que la cetrería se ha declarado bien de interés cultural porque es patrimonio cultural de la humanidad, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque, pero bueno, llamar un halcón en una plaza de un pueblo o enseñar, toca esta lechucita, bonito, tal, ¿qué valor tiene, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría en esta ocasión es precisamente explicaros a todos qué valores adornan a la cetrería, porque la cetrería no es eso, la cetrería es una actividad que se practica en los grandes espacios abiertos, es una actividad cinegética en la que se necesitan unos conocimientos de etología, biología, técnicas de caza, orografía. Es una actividad muy compleja, precisamente por su complejidad es tan apasionante. Federico II de Hohenstaufen, el gran emperador cetrero del siglo XIII, llegó a decir en una de sus obras que un día sin cetrería era un día perdido. Imaginaos en aquella época, en la Edad Media, en la plena Edad Media, la cetrería formaba parte de la vida del caballero, ¿no? Entonces, esa cetrería tan compleja,
que ha dejado un rastro histórico y cultural y artístico en el mundo antiguo y sobre todo en Occidente y en la parte oriental y mediterránea, es la que realmente consigue todos estos galardones y esas declaraciones. Porque obviamente todo el mundo entenderá que no es lo mismo darse una vuelta en una barca por el Retiro navegando a ser marino, ¿no? No tiene nada que ver, pues esto es un poco lo mismo. Y el público, los ciudadanos en general, pues se quedan con esa actividad tan sencilla, tan inocente, que no tiene nada que ver con la verdadera cetrería, que ya digo que es una actividad realmente que te llena, al que le gusta una vida. Yo llevo practicando la cetrería desde los 12 años y tengo 62 y sigo todos los días como Federico II de Hohenstaufen, pensando que si al día siguiente no practico cetrería, he perdido el día. Dicho todo esto, y ya centrándonos un poco en el tema del halcón maltés, quiero decir que voy a hacer, como tenemos poco tiempo además, no voy a hacer una ponencia de carácter erudito, porque hay muchos datos nuevos que he encontrado, que igual en otro momento pues puedo compartir con todos, pero quiero hacer una cosa más genérica. Y viniendo aquí al centro riojano, pensaba, y esto es una reflexión que no tiene nada que ver, pero pensaba lo importante que es el relato de las cosas. Porque si tú no relatas las cosas, puede venir otro que lo relate de manera diferente y al final tiene todas las armas para que se imponga la mentira o la falsedad. Y esto, el ejemplo del halcón maltés es uno de ellos. Por eso hay que cuidar tanto el relato. No se debe olvidar el relato en ningún aspecto de la vida, porque si no, terminas por perder. Porque se te quita la herramienta fundamental para sacar cualquier proyecto adelante, que es conocer la verdad. El tributo del halcón maltés se dejó de entregar a la corte de España y de Sicilia en el año 1798, 89 fue la Revolución Francesa, 98, en 1798. Y desde entonces ya quedó en el olvido. Pero claro, no solamente quedó en el olvido, allí apareció en 1950, una cosa así, Dashiell Hammett, que escribió la novela El halcón maltés. Y de esa novela se hizo una película. Y entonces ya para la memoria de la gente, el halcón maltés era una figurilla de oro, piedras preciosas. Obviamente Dashiell Hammett mintió, no lo sabía, acomodó la realidad a la fantasía, porque si no obviamente no podía haber guión. No puedes hacer una película del halcón maltés y el halcón maltés hubieras reconocido que era un halcón vivo, porque claro, el halcón vivo no ha podido vivir 200 ni 300 años. Él tuvo que inventarse que el halcón maltés era una figurilla valiosísima. Y sobre esa figurilla valiosísima se genera el guión y la película. ¿Qué pasa? Todo el mundo creía que el halcón maltés era una figurilla de mucho valor, todo el mundo, pero la gente en general, profesores, catedráticos, licenciados en historia, quizá una minoría de personas sabían la realidad. Y yo, investigando cuando encontré ese cuerpo documental del que habla Manuel, pues poco a poco fui descubriendo que no, que el halcón era un halcón de verdad, que el tributo era un halcón de verdad, un halcón de cetrería que los caballeros estaban obligados a entregar al rey. Eso luego lo veremos además en el ¿cómo se llama esto? En el documental que lo resume todo muy bien. Pero lo que quiero ahora es sobre todo contaros la importancia de la cetrería y los valores que la cetrería ha tenido en la historia de España y de Europa, pero en este caso vamos a hablar de España, como regalo, como testimonio y como protocolo diplomático. El arte de cetrería es una actividad cinegética, como os he dicho antes, que ha estado cargada desde la época de las civilizaciones antiguas de un distinguido simbolismo tanto en lo social, en lo religioso, en lo literario como en lo diplomático. Por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, los halcones y los azores representan la compañía más cercana al caballero, hasta el punto que el autor anónimo solo representa al Cid una vez llorando. Imaginaos lo que es presentar a ese gran guerrero, a ese caballero épico, llorando en un romance. Y es cuando al salir para el destierro, Mío Cid rompe en llanto y dice en su romance: de sus ojos
tan fuertemente llorando, la cabeza atrás volvía y quedábase mirando. Y vio ¿cómo era esto? Y vio las puertas abiertas y los candados quebrantados y las alcázaras vacías, sin las pieles, sin los mantos, sin los halcones, sin los azores mudados. Realmente a los que nos gusta la cetrería, pues nos sacude el espíritu el pensar que en este cantar de gesta se menciona a los halcones y que ese héroe de película casi llora al ver sus alcándaras vacías sin halcones. Tengo que deciros que un halcón mudado son los halcones que han cambiado ya la pluma, porque los halcones todos los años, en primavera-verano, van tirando poquito a poco todas las plumas, les salen nuevas y tienen ya un plumaje de adulto durante el resto del año. Y esos halcones son muy valorados, por eso dicen los pollos y los halcones mudados. Curiosamente, en otro romance anónimo posterior, titulado La Jura de Santa Gadea, el autor utiliza de diferente manera la partida del Cid de sus heredades, pero vuelve a mencionar los halcones, a los que considera tan estrechamente unidos a la esencia del caballero que los hace acompañarlo en su destierro. Todo lo deja en Vivar, menos sus halcones. Ya se partía el buen Cid sin al rey besar la mano. Ya se parte de sus tierras, de Vivar y sus palacios. Las puertas deja cerradas, los alamudes echados, las cadenas deja llenas de podencos y de galgos. Solo lleva sus halcones, los pollos y los mudados. A mí se me pone la cara de gallina cuando recito estos versos que forman parte de romances mucho más largos. Claro, conviene también recordar que el poeta místico San Juan de la Cruz también utilizó un lance de cetrería, quizás seguindo a Platón, que afirmó que el amor daba alas a los enamorados, y compuso en sus coplas a lo divino unas redondillas basadas en un lance de cetrería de alto vuelo, que se desarrolla ganando altura al halcón en el cielo, que representa el alma humana que persigue con tesón y voluntad de enamorado la figura mística de Dios. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, pues esperanza de cielo tanto espera cuanto alcanza. Esperé solo este lance, y en espera no fui falte, pues fui tan alto que a la caza le di alcance. Dentro de estos valores culturales desconocidos por el gran público de la cetrería, podemos hablar incluso de Góngora, que en sus soledades también menciona la cetrería en un estilo que para mí críptico, misterioso y enigmático, que los hace para mí incomprensibles. Yo os animo a que os cojáis las soledades de Góngora, lleguéis a la parte de la cetrería y me digáis si entendéis algo. Bueno, yo no lo entiendo, vosotros no lo vais a entender tampoco, pero bueno, el primer verso es lo único que yo llego a comprender, que es de una belleza. Dice: entre el confuso pues celoso estruendo de los caballos, ruda hace armonía cuanto la generosa cetrería desde la Mauritania a la Noruega insidia ceba lara, sin luz, no siempre ciega, sin libertad, no siempre aprisionada, que a ver el día vuelve las veces que, enfiando al viento dada, repite su prisión y al viento absuelve. Los halcones no solo representaron referencias culturales o símbolos de estatus o figuraciones religiosas. Los halcones fueron tenidos como regalos de índole diplomática para propiciar tratados o agasajar reyes con los que se quería negociar. Así se desprende de sendos documentos que se encuentran en el archivo de la Corona de Aragón, entre ellos uno bajo la asignatura Cartas Árabes, 152, en la que el sultán mameluco de Egipto, Al-Nasir al-Din Muhammad ibn Qalawun, agradeciendo a Alfonso V de Aragón con brillantísima retórica el envío de 2 halcones gerifantes blancos que causaron admiración en la corte de los antiguos faraones. También queda constancia en la carta 31 de la misma colección de cómo el mismo monarca aragonés envió halcones al sultán de Granada, Yusuf I, para propiciar un tratado de paz entre los dos reinos. Tiempo después, ya en Castilla, tenemos otro ejemplo de cómo los reyes de la dinastía Trastámara de nuevo utilizaron halcones como regalos para propiciar tratados y alianzas, en este caso de una gran singularidad.
una verdadera rareza para la época, un hito, como lo definiríamos hoy en día. Me refiero a la embajada de 1403 por Enrique III de Castilla, conocido como el Doliente, ante la corte del gran Tamerlán, el gran conquistador mongol, heredero del imperio de Gengis Khan, con objeto de firmar una alianza para frenar el avance de los otomanos. Es que esto se dice pronto, pero imaginaros en el siglo XV, a principios del siglo XV, porque fue en 1430 cuando se manda la Saraki de Madrid, mandar una embajada para llegar a un acuerdo con un príncipe lejano, distante, de una cultura absolutamente diferente, y en el que vas con 2 halcones. Ese es el peso histórico de la cetrería, y tienes que pasar, partiendo de Madrid, llegas a Rodas, pasa a Constantinopla, Trebisonda, para cruzar por las actuales Turquía, Irak e Irán, hasta llegar a Samarcanda, donde los recibió el gran Tamerlán y cumplieron su propósito y firmaron el tratado de amistad y lucharon contra los turcos, y en parte frenaron el avance de los turcos, tardaron unos años más. En 1580, esto también es espectacular, esto lo encontré yo en Simancas, reinando también Felipe II, se produjo una interesantísima entrega de regalos al rey de China, con objeto de allanar las relaciones comerciales con los emperadores de la dinastía Ming y poder de esta manera comerciar con la plata que los españoles transportaban desde América a Filipinas. Así, el rey español ordenó la captura de halcones en México para, junto con otros regalos, enviarlos al emperador chino. Halcones mexicanos enviados al emperador chino por un rey español. Sin lugar a dudas, es un hecho insólito y desconocido, desde luego hasta la fecha, que me sorprendió descubrir hace muchos años en el Archivo General de Indias, no en Simancas. La verdad, estos son unos ejemplos en los que la cetrería tiene una parte especial en la espiritualidad, en la literatura, en la poesía. Pero luego la monarquía española tiene una peculiaridad, y es que ha elevado a los halcones al más alto grado del protocolo diplomático. Hasta hace poco se creía que el único tributo en forma de halcón que existía en la historia de España, de Europa y del mundo era el famoso tributo del halcón maltés. Pero yo, siguiendo investigando, parece que alguien me va abriendo puertas, porque todo lo encuentro por casualidad, realmente no voy a buscar nada de lo que luego encuentro, pero he descubierto que hay 4 ocasiones más en las que la corona española exige tributos para sellar tratados. Porque vamos a ver, la entrega de tratados, cuando fuimos a Malta, algún maltés me dijo, hombre, en menudo crédito tenían a la isla que la cambiaron por un halcón. Es que no es así. El rey no cambia esas islas o estas ciudades musulmanas por un halcón. El halcón es un testimonio, un símbolo de vasallaje. No es una venta, una transacción económica. Y claro, yo también me preguntaba, pero bueno, esto del halcón, del tributo del halcón maltés, cuando creíamos que solamente había este tributo, ¿qué pasa? ¿Que fue un capricho del emperador? Obviamente el emperador no necesitaba que nadie le regalara halcones, tenía los halcones del mundo entero a su disposición. Claro, todavía me sorprendió más cuando vi que que es que había más casos en la historia de Castilla y de España en la que el emperador Carlos y antes Fernando el Católico habían exigido halcones para sellar alianzas. Yo no tenía muy bien la idea cuál, y lo he encontrado. He encontrado, que es un documento final que mencionaré muy por encima, porque ya digo que no quiero hacer de esto una conferencia de tipo erudito, pero yo creía que era realmente una influencia germánica del emperador por la Casa de Borgoña, porque todos sabemos que María de Borgoña era la madre del rey Carlos I de España, pero es descubierto que que era una costumbre castellana que tiene que ver, Luis, con las beetrías, con los señoríos de Beetría y con el vasallaje puro antiguo castellano. Bueno, entonces os digo, la primera capitulación que tengo contrastada la protagonizó el rey Fernando el Católico, quien en el año 1510 conquistó la plaza norteafricana de Bujía, una de las capitales más antiguas del Mediterráneo. En la Edad Media fue uno de los puertos más prósperos del Magreb, siendo así que se hizo famoso por la calidad de su cera de abeja para fabricar candelas, conocidas en la época, algunos lo sabrán, como bujías, asimilando en Castilla las velas al nombre de la ciudad. Una guerra sangrienta entre el sultán de Bujía y su sobrino propició que éste pidiera ayuda al rey católico, quien intervino pacificando el sultanato.
llegaron a un acuerdo y firmaron unas capitulaciones, quedando el sultanato como vasallo de la corona de Castilla. Estas capitulaciones obligaban al sultán a construir 2 fortalezas y abastecerlas de todo lo necesario para ser ocupadas por tropas castellanos y aragonesas, siendo selladas las capitulaciones con la obligación de entregar, entre otros presentes, 2 halcones de Berbería. Como anécdota que demuestra una vez más la capacidad de asimilación y mestizaje que siempre caracterizó a la corona española, es que como garantía de cumplimiento de estas capitulaciones, el sultán Muley Abdalá envió como rehén a su hijo mayor, que se convirtió al cristianismo y vivió en España protegido por la corona con el reconocimiento de infante de España, y aquí se conoció en la época como el infante de Bujía. 20 años después se produjo la cesión de la isla de Malta y otros enclaves en el Mediterráneo por parte del rey Carlos I de España, pero esto lo veremos ahora a continuación. Luego, bueno, esto os lo cuento al final. Otro de los hechos históricos que catapulta a los halcones al más alto grado del protocolo diplomático fue sellado entre el rey Carlos I de España y un monarca extranjero, teniendo como protagonista a los halcones de cetrería de nuevo, y que significa un ejemplo sin par de la hermandad entre religiones y civilizaciones. Fue suscrito en el año 1535, cuando el emperador en persona capitaneó una magnífica escuadra compuesta por tropas de los Países Bajos y Alemania y por las galeras de Nápoles y Sicilia, que tomaron a bordo a los tercios españoles y así, apoyados por la Orden de Malta y el Papado, partieron de Barcelona con la flor de la nobleza española rumbo a Túnez, con el objeto de liberar aquel reino musulmán de la tiranía que ejercía sobre el mismo el despiadado pirata Barbarroja y Chipardín, que era su segundo, y devolver el legendario reino norteafricano musulmán a su rey legítimo Muley Hassan. Tras muchas fatigas y penalidades, las tropas del rey Carlos lograron la conquista de Túnez, devolviéndolo al mencionado rey Muley Hassan, acordando con el monarca musulmán un tratado de amistad por el cual Muley se reconocía vasallo del rey de España y se obligaba a liberar cualquier esclavo cristiano de cualquier nación que fuera, y también se obligaba a autorizar a los súbditos del emperador de cualquiera de sus reinos a ser libres de comerciar con Túnez y de profesar la religión cristiana. Y ese tratado, de nuevo, viene a sellarse con la obligación de Muley Hassan de entregar 12 halcones y 6 caballos berberiscos anualmente. El penúltimo que he podido encontrar es en el reino del Tremecén, en la que también Carlos I de España, emperador de romanos, llega a un acuerdo con el pequeño reino norteafricano y de nuevo vuelve a exigir la entrega de halcones para sellar el tratado. Obviamente, ¿qué os voy a decir? Esta es la cetrería cuya historia se reconoce como patrimonio cultural de la humanidad y como bien de interés cultural, porque realmente muy pocas actividades, sobre todo habiendo sido siempre tan minoritarias, han dejado tanto peso y un simbolismo tan importante. Pero es que no solamente en la Edad Media, en el siglo XX, el doctor Rodríguez de la Fuente representa lo más claro y poético ejemplo de que la cetrería estrecha la amistad entre los pueblos, y en este caso entre Arabia Saudí y España, y lo representa el viaje que realizó una delegación española en vida del anterior jefe del Estado, el general Franco, quien, queriendo cumplimentar al rey de Saud, Abdulaziz, de Arabia Saudí, por cuestiones de petróleo, unos problemas que había internacionales, envió una representación en la que, como regalo de Estado, el general Franco envió 2 halcones peregrinos españoles al monarca saudita. El doctor Rodríguez de la Fuente, famoso naturalista y apasionado cetrero, relata así la singular y evocadora ceremonia de la que fue protagonista y que está cargada de simbolismo, con esa teatralidad maravillosa que utilizaba Rodríguez de la Fuente, que fue un gran naturalista y un gran comunicador. Y dice: al penetrar en el salón del trono, formando parte del séquito español, al avanzar entre la doble fila de imponentes beduinos de la Guardia Real. Claro, para entender esto hay que saber que, según la tradición, la cetrería llegó a España por 2 frentes. Primero la trajeron los germánicos, los visigodos, y luego posteriormente los árabes, la cultura árabe, a partir del 711. Ahora se ha descubierto que ya los íberos practicaban la cetrería en España, pero dejó de practicarse en la época de los romanos. Entonces nosotros siempre habíamos considerado que los árabes habían traído la cetrería
la más importante cetrería en 711. Pues por eso tiene este sentido esta descripción que hace. Dice: me di cuenta de que se estaba cumpliendo un ciclo histórico. Era la ciencia de Federico II, el arte del príncipe don Juan Manuel, la pasión de Pedro I de Castilla lo que llevaba sobre mi brazo. Los cascabeles de relámpago y estrella ponían una música simbólica en el memorable acto que se estaba celebrando. Y emocionadamente, solemnemente, recorrimos los 100 pasos de tapices de Bucara bajo la luz de 12 grandes arañas de Murano hasta llegar a las gradas del trono, donde bajo el escudo de la palmera y los sables, bajo la inscripción del primer versículo del Corán, Su Majestad Saud ibn Abdulaziz, rey de la Arabia Saudí y el más grande monarca halconero de la tierra, tomó los nobles baharís de mi brazo y los puso sobre el puño de Abdullah Habibi, su halconero mayor. Hubo un sonoro aleteo y en pleno victorial de los árabes, los dos zahareños gentiles de Castilla, capturados y amenazados con la compleja y elaborada cetrería occidental, penetraron en la sencillísima y primigenia cetrería árabe. Tras un curso de 10 siglos, el caudaloso río retornaba a su piedra manantial. Para mí es una belleza que me emociono, porque es que, claro, entiendo al doctor Rodríguez de la Fuente, porque él empezó a practicar la cetrería en España cuando se había olvidado totalmente. Él no sabía nada de todos estos documentos porque él no se dedicó a investigar, y lo que hizo fue leer publicaciones antiguas que ya se conocían. Pero yo me estoy imaginando al doctor Rodríguez de la Fuente, después de tantísimos años, llegar a Arabia Saudí, al desierto, con esos dos halcones capturados en los cortados santanderinos o asturianos. Tuvo que ser para él algo emocionante hasta los extremos, que supongo que estaría... Yo cada vez que lo leo me emociono. Bueno, entonces, esta es la cetrería, obviamente, esta es la parte cultural, quiero decir, la parte cultural, histórica, que se debe proteger, como obviamente la propia cetrería, porque si no hubiera cetrería, pues no hubiéramos dejado rastro en la historia. Y ahora os voy a contar rápidamente cómo se me ocurrió lo de recuperar el tributo del halcón maltés. Y es que, claro, nosotros, cuando yo me encontré la existencia del documento del gremio halconero, pues lo que hice fue hacer una asociación. Pero claro, yo digo, me pensaría poco lo de la asociación. Y entonces, a través de Esperanza Aguirre y de su marido, el conde de Murillo, yo se lo comenté, le pareció una cosa preciosa, me pidieron que diera una conferencia en la sala Fernando de Castro, y me presentaron al alcalde de Madrid, Álvarez de Manzano. Y entonces yo le conté, claro, porque como el gremio halconero estaba alojado en los Carabancheles de Madrid, Carabanchel de arriba, Carabanchel de abajo, como se llamaban entonces, me parece una cosa muy interesante, sobre todo para Carabanchel, porque era mucho más bonito, y en ello estamos, a ver si lo conseguimos, que Carabanchel no sea recordado como el barrio de la cárcel, sino como el barrio de los halconeros. Yo creo que es mucho más elegante, más bonito, no sé. Y entonces me puse en contacto con el alcalde de manos de Esperanza Aguirre, le pareció una cosa preciosa. Además dio la casualidad que cuando salíamos, fuimos a verle con halcones en el puño, 4 o 5 amigos, y cuando salíamos él recibía a un comité de embajadores de países árabes. Que, claro, los otros se quedaban impresionados porque no sabían en aquella época que en España se practicaba la cetrería. Entonces yo dije, bueno, alcalde, obviamente el Real Gremio de Halconeros, como era antiguamente, no se puede recuperar, por cuanto el antiguo lo pagaba la Casa Real de Castilla, eran, por decirlo así, funcionarios y tal. Esto ya sabemos que en el siglo XX, XXI no se puede. Pero sí nos gustaría, para redondear y que se pareciera lo más posible al antiguo Real Gremio de Halconeros, que el rey nos concediera su patronazgo. Y Álvarez del Manzano, me encantó la contestación, me dijo, eso se lo pido yo. Digo, ¿y cree usted que nos lo concederá? Y dice, hombre, al alcalde de Madrid el rey no le va a negar eso. Y efectivamente, a los 10 o 12 días apareció un motorista con la carta de casa de su majestad el rey, aceptando el grado de protector egregio y tal. Bueno, como yo al poco tiempo había descubierto esto que os digo del halcón maltés, y se acercaba el 30º aniversario de la proclamación del rey, y oye, pues sería precioso
recuperar esta tradición y regalarse al rey por los 30 años. Hubo funcionarios de la casa del rey que creían que lo que nosotros le estábamos regalando era un halcón, y no, el halcón se lo estaba regalando la República de Malta. Nosotros lo que habíamos hecho es recuperar testimonialmente todo esto, que fue algo complejísimo, porque tuvimos que poner de acuerdo a la Armada Española, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las autoridades de la República de Malta, claro. Pero salió todo fenomenal, entre otras cosas porque a mí en el Real Gremio de Halconeros tengo un grupo de amigos que son los gobernadores del Real Gremio de Halconeros, que yo siempre les agradeceré, que han hecho de mis anhelos y mis alegrías y las cosas que a mí me gustan, sus cosas que les gustan también, y además como están forrados de dinero me lo patrocinan todo. Y entonces hemos conseguido hacer cosas interesantísimas, entre ellas lo del halcón maltés, que fue un éxito absoluto, que fue un hito. Os voy a contar una cosa también. La embajadora, por aquella época, era Rosa Boceta, que nos ayudó muchísimo también. Lo tiene escrito además, lo tiene escrito en un libro de memorias. Ella fue de las primeras mujeres que se dedicaron a la diplomacia y se titula Abriendo Camino, creo, algo así, de Rosa Boceta, y ella lo ha dicho, lo tiene escrito, dice: en Malta, que tan estrecha relación tuvo con España, se había dejado de hablar de España. Nadie hablaba de España, hasta que llegaron los halconeros. Como comprenderéis, solamente por eso mereció la pena hacer el esfuerzo. Luego hay otra cosa también más frívola, y vamos, no sé si era contigo, Antonio, no me acuerdo con quién, o contigo, ¿tú viniste a Malta? No, a Malta no viniste. Íbamos andando y de repente se nos acercaron las típicas señoras inglesas, y medio en inglés, nos entendimos, porque la gente de Malta, yo no sé cómo se entiende, porque hablan un inglés para mí raro. Yo soy más británico. Y entonces nos dicen: ¿son ustedes españoles? Y claro, pues sí, claro, somos españoles. Lo sabíamos. ¿Por qué? Porque son ustedes muy elegantes. Tenían que haber venido ahora, ¿verdad? Y pasearse por la Puerta del Sol. Pero bueno, la cuestión es que esas cosas fueron realmente anécdotas muy agradables, muy bonitas. Se portaron muy bien en Malta. Lo de Malta, bueno, el gobierno de Malta... sí es verdad que la ceremonia de Alvarez tiene una parte un poco folclórica, pero nosotros exigimos al gobierno de la República que nos firmara un documento en el que, aunque nosotros participamos en esa parte más colorista, un poco más como turística, la entrega del halcón se hiciera ante todo el cuerpo diplomático acreditado y ante el presidente del gobierno de la República. Y así fue. Nos entregaron el documento, estuvo todo el cuerpo acreditado, diplomático acreditado, y fue, bueno, hubo actos institucionales y tal, pero esto que vais a ver más bien es la parte folclórica, pero fue muy bonita. Y luego nosotros tuvimos también el honor de ser acompañados por un almirante de la Armada Española, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego, sobre todo, presumimos muchísimo ante todos los embajadores que estaban allí, porque en Malta es un país muy pequeño, pues hay embajadas de todo el mundo, y presumimos mucho de la historia de España, claro. La mitad de los embajadores, bueno, el 98% desconocían esta cosa, y fue una cosa preciosa. Ahora también se me olvida, y cuento esto y acabo, que unos años después me llamaron del Ministerio de Asuntos Exteriores porque se celebraba el 50 aniversario del comienzo, del inicio de las relaciones diplomáticas entre España y Malta. Y entonces me pidieron que fuera con el halcón maltés, que ya los malteses habían mandado aquí a España, para que estuviera presente en esos actos que hubo en la embajada y en los ministerios, etc. Fui. El viaje de ida, no sabéis lo que fue. O sea, Marco Polo y yo, o sea, hubo un momento que se complicó tanto la cosa que me dijeron que tenía que dejar yo el halcón en la frontera de Roma y yo volverme a Madrid. O sea, a mí me estaban esperando, obviamente, pero que empezaban los actos 4 horas después. Fue algo terrorífico. Al final tuvieron que paralizar el avión parado, solucionar problemas de aduana. Bueno, fue realmente una odisea, pero lo conseguimos y fue una cosa también muy bonita. Y nosotros vamos a seguir promoviendo los aspectos culturales de Cetrería, vamos a seguir cazando con halcones y espero que a todos os guste y que nos sigáis ayudando a seguir haciendo, claro, el fútbol todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo apoya, pero estas cosas tan singulares necesitan el apoyo y el cariño de las autoridades y las personas. Y si queréis, pues vemos ya esto, que lo que yo no tengo es el mando. Está Julio. El halcón maltés. Un tributo para la construcción de Europa.
El Real Gremio de Halconeros a Su Majestad el Rey de España, nuestro patrono mayor perpetuo en el 30º aniversario de su proclamación y en agradecimiento a 30 años de reinado en paz, libertad y prosperidad. El arte de cetrería es una actividad cinegética moderada, equilibrada y respetuosa con la naturaleza, que se empezó a desarrollar en el Neolítico como una forma de ayuda a la subsistencia de los pastores de las vastas estepas indoasiáticas. A partir de la Edad Media, en la península se convirtió en una actividad aristocrática que practicaron en el norte los pueblos germánicos, siendo los árabes los que a partir del siglo VIII introdujeron en España la forma más refinada y estética de practicar este arte ancestral. Este ejercicio estuvo vinculado a la monarquía hispánica desde hace al menos 1000 años y al Madrid histórico desde 1478, cuando el rey Fernando el Católico mandó alojar su Real Gremio de Halconeros en la antigua jurisdicción de Madrid para poder así mejor servir a la real familia. El Real Gremio de Halconeros se encuentra en la actualidad bajo el alto patronazgo mayor perpetuo de Su Majestad el Rey de España. Quiero que el Real Gremio de Halconeros y sus componentes se sientan halconeros orgullosos de pertenecer a este gremio, joya de la corona española, cuyo objetivo es dar a conocer a la sociedad los altos valores culturales, históricos y medioambientales de la cetrería. Para ser recibido en el Real Gremio, es imprescindible prestar juramento de fidelidad a Su Majestad el Rey y a la corona de España. ¿Juráis, como halconero de este Real Gremio, fidelidad al Rey y a la corona de España? Sí, juro. Si así lo hacéis, señor, que Dios y la Virgen de la Soledad os lo premien, y si no, que os lo perdonen. Tomad, halconero, vuestra patente y teneos de ahora en adelante como halconero de este Real Gremio. Gracias. Esta ceremonia se celebra anualmente con toda solemnidad en el Club de Tiro Canto Blanco de Madrid, patrocinada por el excelentísimo señor don Arturo Fernández Álvarez. El arte de cetrería, además de una actividad cinegética, estuvo siempre adornada de altos valores culturales, diplomáticos y testimoniales, como demuestran las antiguas crónicas de los viejos reinos, tanto españoles como del resto del viejo mundo. La cetrería, aunque fue y es una actividad minoritaria, ha sido siempre testigo de la historia. Pero si hay una historia que eleva al halcón al más alto grado del protocolo diplomático, esa es la historia del tributo del halcón maltés. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, fundada en el siglo XI con el objeto de cuidar a los enfermos y proteger a los peregrinos que visitaban los santos lugares, constituye la única orden caballeresca que sobrevivió a las cruzadas y sigue hoy reconocida por las autoridades de la Santa Sede. La gesta de los caballeros de San Juan maravilla a quien se acerca a estudiar su historia.
Desde su fundación, la Orden de San Juan ya estuvo estrechamente relacionada con los antiguos reinos españoles y sus caballeros participaron en la reconquista española, distinguiéndose en batallas como la de Alarcos, las Navas de Tolosa, Mallorca o El Salado. España dio a la Orden 8 grandes maestres, destacándose entre ellos Fray Nicolás y Fray Rafael Cotonero Leza, o Fray Francisco Jiménez de Tejada, descendiente del histórico Solar de Tejada. Señorío ubicado en la Sierra de los Cameros, en La Rioja, y que conforma actualmente la dignidad nobiliaria más antigua reconocida por la Corona y el Estado español. El deseo de expansión del Imperio Otomano fue el mayor peligro que durante siglos atribuló a los reinos europeos. El rey Carlos I de España era consciente de la importancia que la seguridad mediterránea significaba para la pacífica construcción de Europa. Los caballeros de la Orden de San Juan, que se encontraban vagando con su escuadra desde 1523, tras su expulsión de la isla de Rodas, se habían formado militarmente en la defensa de Jerusalén, San Juan de Acre y Chipre, lo que les convertía en los más apropiados para frenar el imperialismo otomano. Por ello, el rey cedió a los caballeros de San Juan la isla de Malta, puerta del Mediterráneo occidental, Gozo y Trípoli, que formaban parte de la monarquía universal hispánica, para que allí se estableciesen y le ayudaran a mantener la paz en ese mar, cuna de la civilización y el pensamiento occidental. De esta manera, en el año 1530, se estableció el tributo del halcón maltés, pues fue un halcón adiestrado para el arte de cetrería, el tributo que el rey Carlos exigió a los caballeros a cambio de ceder la administración de la isla, que hasta el año 1798 mantuvieron como feudatarios de los sucesores del rey Carlos I de España, que lo era de Sicilia, quinto de su nombre en el Sacro Romano Germánico Imperio. Se celebra este año 2005 el 475 aniversario del establecimiento de este tributo, joya de la diplomacia europea, que coincide con el 30º aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey de España. Por ello, promovido por el Real Gremio de Halconeros, que ha contado con la colaboración de las autoridades de la República de Malta, el Consell de Mallorca y la Real Armada Española, se ha recuperado testimonialmente este ancestral tributo para ser regalado a Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Para ello, el Real Gremio de Halconeros ha viajado a Malta a recoger el halcón que las autoridades de la República han ofrecido a Su Majestad don Juan Carlos I de España en recuerdo de esta bellísima tradición, vínculo entre nuestras dos naciones. Con 7000 años de historia, cautiva del sol y bañada por el Mediterráneo, situada en la puerta de África y mirando a Sicilia, Malta, mágica y sorprendente, fascina a todo el que la conoce. Tales son la belleza de sus puertos naturales, sus piedras doradas, el turquesa de sus aguas, su gastronomía y sus tradiciones, que hacen de la isla de Malta un ejemplo sin par de la cultura mediterránea. Griega, fenicia, romana, gobernada por los godos, posteriormente sarracena, en los siglos XI y XII bajo influencia normanda, pasó por la Casa de Anjou, siendo a partir de la segunda mitad del siglo XIII una posesión española al ser coronado don Pedro el Grande de Aragón, rey de Sicilia, de cuyo reino formaba parte. El 3 de septiembre de 2005, la comitiva española llegó a Malta, siendo recibidos en la Embajada de España en recepción oficial, en la que se nombraron halconeros honorarios en presencia del halcón maltés, que fue presentado oficialmente al cuerpo diplomático acreditado en la isla, además de a 3 ministros del Gobierno de la República de Malta, a la excelentísima señora embajador del Reino de España. Esperamos
que con tu ayuda las relaciones entre Malta y España sigan en el orden cultural creciendo, y para mí es un honor entregarte, reinando en España don Juan Carlos I, nuestro patrono, mayor perpetuo, este título que espero lleves con cariño muchos años. Posteriormente recibiría la misma distinción de manos del halconero mayor del reino, el excelentísimo señor primer ministro de la República. Our nations and Europe keep being an example of coexistence and freedom to the world. Thank you very much. Ahora. Okay. Perfecto. Muchas gracias. El día 4 en la ciudad de Vitoriosa, donde se asentaron en primer lugar los caballeros de San Juan al llegar a la isla, se celebró la solemne ceremonia en la que públicamente la República de Malta ofreció al halconero mayor del Reino de España el halcón peregrino, con la alta comisión de ser entregado a Su Majestad el Rey de España, en testimonio del antiguo tributo que vinculó a nuestros dos pueblos, miembros de una misma corona, y en muestra de amistad entre nuestras dos naciones. Liberu mingħajr l-ebda sinjali ta' jasar. Ħlif biss li jagħtu falkun. Li tiegħu jien Filip de Villiers Liladan u il-Gran Mastru inġeddu il-weda solenni tal-realtà u mħabba lejn l-istess Re Karlu billi kif xtaq u warda u stess. Excelencia, el embajador de España, como representante de Su Majestad el Rey, ¿nos dais permiso a proceder? I take this falcon in the remembering of history from you, the authorities of the Republic of Malta and his citizens, with the High Commission to be offered to His Majesty Catholic, the King Juan Carlos of Spain, as heiress and successor of the King of Spain, Charles I.
Españoles, misión cumplida. Todos juntos, con el corazón embargado por la emoción, este es el halcón maltés, este es el halcón del rey. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! El halcón, a quien las autoridades de la República bautizaron con el nombre de Melita, en recuerdo del nombre latino de la isla, partirá para Mallorca custodiado por el Real Gremio de Halconeros y la Real Armada Española, para ser ofrecido a vuestra majestad en testimonio de esta tradición que ha sido rememorada por las autoridades de la República de Malta, habiendo sido promovida su recuperación por vuestro Real Gremio de Halconeros en el 30º aniversario de vuestra proclamación. ¡Felicidades, majestad! Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasamos el micro, Julio. No hay más preguntas, señor. Sí. Luis. Recuerdo porque lo estuvisteis ensayando en mi finca unos días antes, cuando entregaste el halcón al rey, le hiciste 30 pases. Pasadas, sí. 30 pasadas. Yo la que he visto hacer en mi finca, las 30 pasadas en el diablo, porque es la que iba a hacer ante el rey. Y parecías un torero cuando lanza la señal y viene el halcón de lejos, ¡bum! Y a última hora se la quita y pasa el halcón con un toro al torero. Oye, de perfección, me figuro que esa parte ante el rey también te saldría maravillosa, aunque no aparezca en la película. Cuando el rey nos invitó varias veces, porque tuvimos la suerte y el honor de ir a cazar a la encomienda de Mudela, fuimos a cazar perdices y patos. Entonces no hicimos esos ejercicios, fuimos directamente a cazar patos, que tuvimos una anécdota preciosa, porque yo practico también la caza sin muerte. Con los halcones puedes hacerlo. Y entonces cazamos un pato precioso. Y cuando llegué, el halcón lo había capturado, pero no le había hecho heridas y tal, y entonces se lo cambiamos por el seruñuelo. Estaban allí todos los guardas, se quedaron fascinados, invitados del rey y tal, y luego se quedaron más fascinados cuando lo soltamos al pato y dijimos, en honor a su majestad el rey, y soltamos al pato, y fue una cosa preciosa. Pero en Mildiarro lo que hicimos fue unos ejercicios que se hacen para muscularlos. Sí. Los pasas y los... Bueno, y en tu finca también. ¿Te acuerdas, Antonio? Perdón. Buenas tardes, gracias. Un vídeo muy explicativo y bonito. Mi pregunta es, este es el que se entrega en el año 2005, ¿cuál es la vida útil de un halcón? ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años vive? 20, mira, se me ha muerto a mí uno este invierno con 25 años. Pueden vivir más. Gracias. Útiles ya, pero van a vivir. Pero vamos, aunque no sean útiles, nosotros los seguimos cuidando. ¿Algo más? Pues os ha quedado todo claro, ¿no? Pues venga, vamos a tomar un pisco. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo solamente quiero decirte una cosa, que esta sea la primera de la segunda conferencia o de un ciclo, como hemos comentado, de conferencias relacionadas con la cetrería. Agradecerte tu presencia, la de todos ustedes, y muchas gracias, Manuel, amigo, nuevamente por estar aquí en el Centro Riojano de Madrid. Vamos a brindar ahora con un vino de Rioja. Muchas gracias.